Hola amigos, espero que estén súper bien. Estoy muy contenta de poder presentarles esta serie de videos de entrevistando a maestros. El día de hoy estaré entrevistando a un gran maestro de origen español, ingeniero civil, doctor en matemática aplicada y que se ha hecho muy conocido en el mundo del ajedrez por ser comentarista para Chess 24. Así que con ustedes, el gran maestro Pepe Cuenca. Bueno, y acá estamos con Pepe. Un gusto, Pepe, tenerte acá en Argentina. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Y bueno, cuéntanos, ¿cuándo comenzaste a jugar ajedrez? Bueno, primero muchas gracias a ti por invitarme aquí a tu canal. Bueno, comencé a jugar al ajedrez cuando era realmente muy pequeñito. Mi padre me enseñó a mover las piezas cuando yo tenía 5 años aproximadamente. Y bueno, mi abuelo también era un gran aficionado, mi abuelo que en paz descanse, mi abuelo Pepe. Él guardaba todos los recortes de Leoncho García del periódico y cuando yo iba al pueblo en verano a visitarlo, pues me los entregaba todos. Así que sí, básicamente a través de mi familia. Luego ya empecé con clases extraescolares en el colegio, pero sí, fueron mis padres y mi abuelo quien me enseñaron. ¡Qué genial! Sí. Bueno, por otra parte, ¿tuviste algún profesor en especial que recuerdes? Bueno, sí, el maestro que iba a las clases extraescolares del colegio, Julio Ferrer, que bueno, era el responsable de llevar también el mejor club que había en Granada por aquel entonces y uno de los pocos clubes, el Club de Ajedrez La General, y diría que es el único profesor que he tenido. Lo tuve hasta los 15 o 16 años y le guardo mucho cariño porque es quien me inculcó ese amor que tengo hoy día por el ajedrez, ¿no? Qué lindo, y después todo autodidacta, ¿no? Bueno, normalmente sí, es verdad que cuando clasificaba a los campeonatos de España teníamos un entrenador con la selección andaluza, que solía ser o Carlos Matamoros o Luis Fernández Siles, Luisón, que los dos son grandes amigos y también los quiero mucho. Y luego cuando iba a algún mundial pues tenía entrenador de la selección española, ¿no? Recuerdo que en un mundial me tocó Alejandro Hoffman, un jugador argentino, Mario Gómez también fue, pero sí, eso es cosas puntuales, ¿no? Normalmente sí que ya no tuve entrenador después de esos 15, 16 años. Bueno, bastante bien, porque resulta que obtuviste el título de maestro internacional a los 19 años. ¿Cómo lograste? Me parece curioso, porque como había comentado, Pepe también es ingeniero civil y se ha especializado mucho en el área de la matemática, ¿no? Así que me gustaría saber cómo empalmaste tus resultados ajedrecísticos o ese entrenamiento con la universidad. Bueno, pues cuando yo entré en la universidad, justo me había convertido en maestro internacional. Creo que la última norma la hice con 18 y el título me lo hicieron oficial en la FIDE con 19. Y entonces, bueno, pues tenía que tomar esa decisión que tenemos que tomar todos los que nos dedicamos a algún deporte: es ¿estudio algo o me dedico solo al ajedrez? En mi caso era, creo que de los mejores jugadores de mi edad en España, pero estaba claro que no iba a ser el próximo Magnus Carlsen, así que bueno, tomé la decisión de estudiar lo que me gustaba, ¿no? Que eran las ciencias. En aquella época tenía muy buena salida en la carrera de Ingeniería Civil, o en España se llama Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Luego resultó que no tenía ninguna salida cuando terminé porque hubo una crisis inmobiliaria muy grande, pero bueno, sí que era una buena opción cuando empecé a estudiar en el año 2005, que ya llovió bastante. Buenísimo, pero te sirvió un montón, ¿no? El ajedrez, imagino. Sí, o sea, yo es lo que digo siempre, ¿no? No por estudiar matemáticas te va a convertir en gran maestro, ni por ser buen jugador de ajedrez va a trabajar de profesor en la Universidad de Harvard, de la Facultad de Matemáticas, pero sí que tiene algún tipo de relación, ¿no? Sí, buenísimo. También en el 2013 comenzaste a comentar para Chess 24. Cuéntame cómo fue esa experiencia un poco. Sí, bueno, pues fue totalmente por casualidad, ¿no? Yo estaba prácticamente retirado del mundo del ajedrez, estaba trabajando de profesor e investigador a la vez que hacía el doctorado en la Universidad de Hamburgo, en Alemania. Estuve allí viviendo 3 años y un día, bueno, cuando llevaba un mes solamente allí viviendo, pues me escribió un amigo mío, uno de mis mejores amigos, se llama Lawrence Trent, que es un maestro internacional inglés, llegó a ser manager de Caruana, o sea que es bastante conocido en el mundillo ajedrecístico, y me dijo que venía a Hamburgo a grabar unos vídeos de ajedrez para una empresa, así muy misterioso, y resultó que Chess 24 tenía su sede principal en Hamburgo. Yo no tenía absolutamente ni idea, pero bueno, entonces me presentó en la empresa. Resulta que el jefe por aquel entonces era Rustam Kasimdzhanov. Le caí bien por algún motivo y bueno, me contrató allí para hacer algunas horas, y yo iba después de mi trabajo principal, iba para allá, al principio no como comentarista, sino que me dedicaba a la traducción de noticias de inglés a español y viceversa.
y bueno, y alguna cosita más, y luego fue ya que me probaron de comentarista un año más tarde, ¿no? Oh, bueno, quiere abarcar todo, Pepe. Todo pero mal. Así que no, bastante bien, bastante bien. Que la comunidad ajedrecística está súper contenta con su trabajo porque ha motivado a muchísimas personas a entrar en el mundo del ajedrez, a seguir entrenando, porque como le decía, tienen una onda, una energía que no se compara con otros. Por eso que creo que te quieren muchas personas, ¿no? No sé si has sentido ese aprecio, por lo menos acá en Argentina. Bueno, la verdad que, como te digo, yo solo puedo estar agradecido a la gente. De hecho, yo me puedo dedicar a lo que dedico por la gente que nos sigue y que nos ve y se hace premio en las plataformas, etcétera, etcétera. Y bueno, sí que he notado muchísimo el cariño de la gente. Siempre, evidentemente, va a haber gente a la que no le gusta. Evidentemente, uno hace algo y bueno, pues evidentemente hay gustos como colores, pero la mayoría de las respuestas han sido positivas desde que empezamos, y eso es muy gratificante, la verdad. Qué lindo. Bueno, te tengo una pregunta. Uy, difícil. ¿Complicada? ¿Sí? Complicada. Puede que no, pero puede que sí. Dispara. Si te tocara elegir entre seguir jugando a nivel de competencia o comentar, seguir comentando solamente, ¿qué elegirías? A ver, buena pregunta, porque a mí lo que más me gusta con diferencia, lo que yo más disfruto es jugar torneos. El ambiente de los torneos es fantástico, la gente, he hecho algunos de mis mejores amigos, algunas de mis parejas han sido del mundo del ajedrez, ¿no? O sea, bueno, pues me ha dado mucho el mundo del ajedrez y de la competición. Eso sí, dedicarme a la competición ahora mismo me sale menos rentable que dedicarme a otras cosas, ¿no? Como es pues el mundo del streaming, de los comentarios, pero si tuviera que elegir una, pues me quedaría sin duda con jugar. La adrenalina que yo siento en los torneos y la emoción no se compara con nada. Inigualable, ¿no? Bueno, Sí. ahí tienes. Ahora otra pregunta, un poco complicada. También. No sé si recuerdas, pero ¿cuál ha sido tu partida más dolorosa? Pues sí, la recuerdo perfectamente. O sea, he tenido muchas, por supuesto, donde me quería pegar un tiro después de la entrevista, pero hay una que me duele especialmente. Diría dos, ¿no? En varias ocasiones he estado muy cerca de ganar el Campeonato de España, es decir, iba líder durante 2-3 años en la última ronda. Y bueno, recuerdo el año 2019 que venía a hacer un muy buen torneo, de ganar la Vallejo con Negra, de entablar con el Niño Antón con Negra, de entablar con Shiro, entablar con Salgado y ganar el resto de partidas. Y en la última ronda me tocaba Manolito Pérez Candelario, que es un gran maestro 2600 muy fuerte, y con tablas era campeón. Y bueno, llegamos a una posición de tabla donde tenía que hacer una jugada y ya, bueno, al final quedaba en empate y bueno, no la hice, acabé perdiendo y me quería pegar un tiro. Pero bueno, además el ajedrez es un deporte muy duro porque es verdad que un momento bueno no es lo mismo que un momento malo. El momento malo te duele mucho más. O sea, Sí, me lo recuerda siempre. sí, no Que es sé. lo peor. Exacto. No, pero bueno, depende de la experiencia, ¿no? Pero ya cuando estás optando por tener un título, ya es algo como que, bueno, mucho más doloroso. Sí, yo siempre digo que el que no quiera pasar malos ratos, que no se dedique al ajedrez, porque el ajedrez evidentemente tiene muchas cosas buenas, pero la competición es muy dura y también vas a tener momentos malos. Así es, ¿no? Ambivalencia, ¿no? Ese sentimiento de amor y odio al mismo tiempo. Pero bueno, depende de muchas cosas. Ahora vamos a hablar de tu victoria. ¿Cuál ha sido la victoria como que más insípida, de esa que no te supo realmente a victoria? Victoria, bueno, pues supongo que esa victoria que tienes con un amigo, ¿no? Que lo quieres mucho y bueno, el mundo del ajedrez tenemos la suerte, bueno, de que nos conocemos todos y que vuelves a ver a la misma gente 3-4 veces por año, entonces siempre hay victorias, eso, son un poco agridulces, porque bueno, evidentemente ganas un premio, ganas un título, ganas un dinero, etcétera, pero le acabas de fastidiar a un amigo, ¿no? O sea que así hay muchísimas, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, Pepe, ¿qué has tenido que sacrificar por el ajedrez? ¿Qué he tenido que sacrificar por el ajedrez? Pues diría que lo más importante es tiempo con la familia, porque es verdad que nos pasamos viajando muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, sí que en muchas ocasiones sí que he echado de menos a mis abuelos, que ya no me queda ninguno, ¿no? O sea, a mis padres, ¿no? Lo he hecho mucho menos, a mi hermano, ¿no? Porque paso mucho tiempo fuera de casa y fuera de España. Entonces diría que eso es lo peor de la vida del ajedrecista. Tienes mucha inestabilidad también, ¿no? Porque no tienes un lugar fijo. Una vida un poquito bohemia, que por supuesto es muy atractiva también porque conoces muchísima gente, muchos países, culturas, pero tiene esa parte mala de que no puedes poner el huevo en un sitio fijo, ¿no? Sí, total.
¿Cuánto tiempo consideras que una persona promedio debería dedicarle al ajedrez para llegar a obtener algún título? Esa pregunta es muy difícil y si lo supiera, pues sería una máquina de hacer alumnos con título, ¿no? Pero cada persona necesita un ritmo diferente. Hay gente que tiene muchísimo talento y que sin hacer prácticamente nada, solo jugando torneos, ha llegado a maestro internacional, incluso gran maestro, y gente que se tira toda la vida estudiando como enfermo y no logra pasar de cierto nivel. Lo que sí es verdad es que el trabajo en ajedrez es muy importante. Normalmente, siempre hay excepciones, ¿no? Pero trabajando de una manera constante y trabajando bien, trabajar mucho no significa trabajar bien, es decir, no importa que decir, no es lo mismo que estudies 10 horas mal estudiadas, es mejor estudiar una hora bien sabiendo lo que haces, y eso va a ser, te va a dar muchos más beneficios que estudiar como un burro sin ningún tipo de plan, ¿no? ¿Qué sistema de estudio has empleado a lo largo de tu carrera y cuál consideras que es el mejor o el más efectivo, por lo menos para ti? A ver, yo siempre he tenido el problema, nunca me he dedicado al ajedrez profesionalmente como tal, porque como siempre he hecho otras cosas, estudié una carrera, hice la maestría, el doctorado, para mí eso era lo más importante, ¿no? Y el ajedrez siempre para mí ha sido como un hobby. Es más ahora que me estoy dedicando profesionalmente con el tema de los comentarios y algo en la competición, pero nunca he tenido la suerte de poder decir, hoy tengo 12 horas en el día, voy a dedicarme a estudiar ajedrez. No, pero sí que es verdad que diría que yo he mejorado mucho a base de jugar muchos torneos y sobre todo tenía un grupo de amigos que tenían un nivel muy parecido a mí en mi ciudad. Ahora son 2 maestros internacionales, son 2 hermanos, un gran maestro, un maestro FIDE, y entonces nos íbamos picando entre nosotros. Quedábamos para jugar partidas y claro, ahí no queríamos, nadie quería ser el perdedor en esa sesión, ¿no? Y si uno perdía, al día siguiente venía con nuevas ideas, miraba un poco en casa cómo le puedo meter mano a este. Entonces diría que a raíz del espíritu competitivo que he tenido siempre, pues de esa manera he mejorado. No soy una persona de leer muchos libros y cosas de ese estilo, pero sí he sido muy competitivo siempre. La manera más interesante para estudiar, pues repartir un poco entre las diferentes facetas del juego. Yo siempre he dicho que un problema muy grave que tienen muchos niños y muchos padres sobre todo es que se obsesionan con el estudio de apertura, ¿no? Entonces la gente, cuando tiene un nivel que no es muy alto todavía, está obsesionado con saberse la defensa Najdorf hasta la jugada 40, y esto no sirve de nada si no te enteras qué estás haciendo, ¿no? Entonces es mucho más importante estudiar táctica, por ejemplo, hacer problemas de táctica, porque el 99% de las partidas entre aficionados se decide por golpes tácticos, ya sea un doble, una clavada, o se deja un peón, etcétera, etcétera. Saber un poco de apertura, pero no mucho, tampoco obsesionarse, y bueno, pues luego entre revisar libros, ver transmisiones, hacer problemas, más o menos un equilibrio. Y no es necesario tampoco volverse enfermo entrenando. Con 1 o 2 horas al día se va a notar mucho la mejoría, sobre todo en las fases tempranas del juego, ¿no? Genial. Entonces, hablando de las fases, ¿en qué fases te considerarías mejor? Creo que se me dan bastante bien los finales de partida. Cuando las damas salen del tablero estoy feliz. Veo menos peligro. Buen dato. Sí, y entonces siempre se me han dado muy bien los finales. Uno de los problemas que yo tenía era principalmente la apertura, pues era muy poco flexible en mis defensas. Utilizaba una defensa contra E4, otra defensa contra D4 y no salía de ahí. Entonces mis rivales, cuando hace 15 años que los módulos de análisis no eran tan importantes y eran mucho más flojos, las preparaciones eran menos potentes y sobrevivía con mi apertura. De hecho, jugando Philidor y India de Rey llegué prácticamente a maestro internacional, casi gran maestro. Pero hoy en día es mucho más importante ser versátil y ser flexible, jugar varias aperturas y sobre todo el factor sorpresa, porque como las máquinas son tan potentes, cualquiera te puede venir con una preparación casera y se queda con una ventaja importante de apertura, y si es un buen jugador, aunque sea peor que tú, ya va a ser muy difícil darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y bien, de todos los países que has visitado, porque has viajado un montón, ¿cuál consideras que tiene mejor cultura ajedrecística? Muy buena pregunta. La verdad es que me quedo con 2 principalmente. Te hablo de países de habla hispana, ¿no? Sí. Quitando España también, ¿no? Que en España hay muy buena tradición ajedrecística, hay muchos torneos. Pero si me tengo que quedar con 2, me quedaría sin duda con Argentina y con Cuba. O sea, en Cuba, cada vez que voy a participar en el Memorial Capablanca, que es el torneo más importante de Latinoamérica, y llego al aeropuerto allí, aterrizo, siempre tomo un taxi, ¿no? Y oye, mi hermano, ¿qué tú vienes a hacer acá? Y no, yo vengo a jugar el Memorial Capablanca. Ah, sí, bro, el Leinier. Te empiezan a hablar de Leinier Domínguez, de Bruzón, te dan una clase histórica de Capablanca.
¿no? Y se vive el ajedrez en las calles, ¿no? Algo parecido notado aquí en Argentina. Hay una actividad tremenda de clubes, hay muchísimas mujeres jugando al ajedrez. Tal vez no a un nivel competitivo muy alto, pero sí que he visto muchas mujeres que se acercan a los torneos, que dan clases, que enseñan a jugar. Y la verdad que, por ejemplo, en Argentina, pues sí, creo que entre Argentina y Cuba, ambos países tienen una tradición ajedrecística tremenda y se nota mucho la diferencia con otros lugares que están muy concentrados en ciertas actividades, en ciertos clubes, la actividad ajedrecística, ¿no? ¿Qué ha sido lo mejor de este último viaje a Argentina para ti? Puede ser de ajedrez, puede ser de cualquier otra cosa. Vale, no, lo mejor siempre en estos viajes para mí es el contacto con la gente, ¿no? He tenido la suerte de ver viejos amigos, ¿no? En Argentina tengo mucha gente conocida y buenos amigos que también me han visitado en España y que los veo mucho, pues, ya sabes, por diferentes partes del mundo en torneos. Pero también he tenido la suerte de poder conocer gente nueva y esa parte a mí de estar en un asado y eso, conocer gente nueva, disfrutar de la gastronomía, de la salida, de la cultura que hay en Buenos Aires, que tiene una oferta cultural impresionante, una cantidad de teatro, una cantidad de museos. Para mí eso es lo mejor y lo que siempre me quedo de los viajes, más allá del ajedrez, que por supuesto también tiene cosas buenas. Aquí, bueno, he jugado un torneo, el ProAm, en los 100 años de la Federación Argentina y me fue bien, pero para mí eso al final es irrelevante y me quedo más con otras cosas, ¿no? Genial. Hablando del ProAm, ¿cómo sentiste el torneo? ¿Cómo te parecieron los jugadores? Bueno, era el torneo, diría, más fuerte de Latinoamérica de este año, por la cantidad de premios que había. Llegaron grandes maestros de cualquier parte de Latinoamérica, ¿no? Y entonces fue un torneo durísimo. Pero también lo que estoy viendo es que en Argentina se está desarrollando, bueno, hay unos talentos tremendos, ¿no? Por ahí están los hermanos Fiorito, Ilan Schneider, ¿no? Candela, hay varias mujeres bastante fuertes y muy jóvenes. Faustino, que tiene 8 años, o 9 años tiene. El otro día eché un blitz con él y hicimos tabla y porque me la regaló. Sí. O sea que hay gente realmente con una proyección fantástica y que si hacen bien las cosas van a llegar a ser jugadores de mucho nivel. Y bueno, siempre están esos niños peligrosos en los torneos de por aquí que son muy agradables, pero no tan agradables dentro del tablero, ¿no? Bueno, Pepe, cuéntanos un poco. Ya te hice las preguntas complicadas. Ahora, ¿cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita, bueno, tengo que nombrar a mi mamá, o sea, a doña Nicolasa, que hace un solomillo a la pimienta con papa espectacular. O sea que eso también lo he hecho mucho de menos, fíjate, la comida de mi mamá. Da igual donde vaya, que pueden ponerme el mejor restaurante, el más exótico, con no sé cuántas estrellas Michelin y estas cosas, pero yo al final me quedo con la comida de mi mamá y es la mejor cocinera del mundo. Y como diga lo contrario, me corta las pelotas. Así que... Y claro, bueno, tenemos que ir a visitar a Nicolás. Ahí está, todo el mundo. Ahí va. ¿Qué tipo de música sueles escuchar? Pues me gusta prácticamente de todo, pero me gusta muchísimo el hip hop y el rap en español, sobre todo. Ahora me he aficionado mucho a las batallas de freestyle, que son batallas de gallo, ahí donde improvisan sobre una base. Pero bueno, me gusta un poco todo. Me gusta la música clásica cuando estoy entrenando ajedrez. Me gusta el rock, me gusta el pop, un poco de todo, la verdad. Pero si me tengo que quedar con un género, me quedo con el hip hop y con el rap en español. ¿Cómo está la vida amorosa de Pepe en este momento? Esa situación sentimental. No, ahora mismo el único amor de mi vida es mi mamá, que la quiero mucho, así que nada, ahora mismo soltero y entero, como se suele decir por ahí. Bien. ¿Y en un futuro piensas o sueñas en casarte, tener hijos? Bueno, como vaya surgiendo la cosa, nunca he pensado demasiado sobre el tema. Yo voy fluyendo con la vida y si tiene que llegar a un momento, por supuesto, bienvenido sea, pero tampoco es un tema que me quite el sueño por las noches, ¿no? Bueno, Pepe, la verdad muchísimas gracias por esta entrevista. Me parece súper genial que hayas podido aceptar, porque bueno, sé que estás ahora con muchísimas cosas y el tiempo de una persona considero que es lo más importante. Así que muchas gracias por tu tiempo y esperamos volver a verte por acá. No, muchísimas gracias a ti. Oye, enhorabuena por el canal. Hay un saludo a toda la gente de Chess con Lu, que seguro que va a ir creciendo rápidamente. Y nada, lo está haciendo súper bien y yo muy contento de haber participado aquí con vosotros en este pequeño vídeo. Un abrazo a todos. Muchas gracias.